Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Tremendo gozo cada vez que tomamos tiempo para dejarnos guiar por la palabra del Señor. Aprovecho que están de pie para que vayamos al primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, y vamos a leer allí capítulo 5, los versos 11 y 12. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice así la Escritura: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios, del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te reconocemos en medio nuestro esta hermosa mañana. Gracias por el hermoso tiempo de cantos que tú has recibido de nosotros. Ahora queremos rogar, Padre, que tu Espíritu nos guíe en esta palabra. Ayúdanos a entender tus grandes propósitos en nuestras vidas y el modo en que tú quieres usarnos para ensanchar tu reino en este mundo, en este tiempo tan difícil. Oh Señor, se oyen voces de guerra, de lamento, de tristeza, de confrontación, de enfermedades de toda clase, Padre, en todo el mundo. Este mundo necesita con urgencia el poder de tu Espíritu, la predicación de tu santa palabra, para que cada uno alcance salvación por la gracia. Bendito tu nombre eterno y glorioso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Gracias al Señor que usted pudo venir esta hermosa mañana. Vamos a tomar tiempo para el tema de hoy. Aún los enemigos de Dios le reconocen y le temen. Hermanos, hermanas, nosotros los cristianos no somos llamados a tener enemigos. Es lo deseable. Pero de vez en cuando allá en la calle, en su vecindario, tiene usted alguna persona que le adversa, o en el trabajo. No es deseable. ¿Y qué hacemos? Yo quiero ser amigo de todos, por aquel no quiere. Óigame, qué duro es pensar en ser enemigos de Dios. Y hay muchos. Y no se sorprenda de esto, la mayoría del mundo vive en enemistad con Dios. Y hay una cosa muy importante entre nosotros. Puede ser que yo le pregunte: óigame, y aquel con este es enemigo, el otro también, ¿qué de usted? Y usted dice: yo ni amigo ni enemigo, yo no me meto en eso. Se puede entre nosotros guardar esa distancia. No me meto en ese pleito de aquellos, estoy a distancia. Pero sabe que con Dios no se puede. El mismo Señor Jesucristo declaró una vez: el que no es conmigo, contra mí es. Hoy tenemos una historia muy interesante en el primer libro de Samuel. Se trata del pueblo de Israel que cayó en una guerra frente a los filisteos. Los filisteos ya no hay más filisteos en el mundo, Por allí dicen, voy a decir esto con toda claridad para no dejarnos a engañar. Usted sabe, todo el tiempo allá en el pueblo de Israel, actual Israel y Palestina, enemigos. Y los que defienden a Palestina, yo no vengo aquí a decir quién tiene la razón o no, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Es decir, Dios sabe quién tiene la razón o no. Lo único que la Biblia nos manda es a orar por Israel. Y tenemos que orar por Israel porque es un mandato de Dios. Que si usted está de acuerdo con lo que hacen o no, ya esa es otra discusión. El punto es que los enemigos de ellos, llamados los palestinos, dicen que defienden o que quieren arrebatar a Israel ese territorio que tiene Israel, porque ellos son herederos de los filisteos.
que los palestinos son herederos de los filisteos, y entonces reclaman derecho diciendo: nosotros tenemos más derecho de estar aquí que Israel porque somos más antiguos que ellos. Ahora, yo quiero decirle otra cosa, independientemente de que si usted está a favor o en contra, esa no es la discusión aquí. El punto es que ya no hay filisteos. Los filisteos desaparecieron de la faz de la tierra. Los palestinos no son filisteos. De ahí para allá, cualquier otra discusión. Y de los filisteos es que vamos a hablar. De cómo Dios les castigó por su idolatría. Ahora, cabe decir que el pueblo de Israel también, por su rebeldía frente a Dios, Dios permitió que los filisteos los vencieran en esta guerra, esta que vamos a ver. Y entonces, los filisteos vencieron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y siempre los filisteos fueron férreos enemigos de Israel. Y al ser férreos enemigos de Israel, también eran férreos enemigos de Dios. Aborrecían a Dios. Habían otras naciones que decían: con Israel no nos metemos, ni a favor ni en contra. Pero ya decía lo que dice la Biblia: Dios no reconoce a los términos medios. Yo no soy ni soy ni no soy. No. O estás conmigo o estás contra mí. Y ese es el mismo mensaje para hoy, para toda persona. Le predicamos el evangelio a la persona y dice: mira, yo no soy religioso, yo no le hago a eso, así que ni en favor ni en contra de Dios. No se puede. O hijo de Dios, o hijo de quién. La Biblia lo dice: el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y siempre digo lo que mucha gente dice, ¿verdad? Ay, ¿cómo usted dice que es enemigo? No, yo no, la Biblia. Pero ¿cómo dice que es hijo del diablo si viera qué buena persona que es? No, es que no se trata de ser buena persona o mala persona. Solo hay dos padres espirituales, o Dios o el diablo. Y el que no es con este es con el otro. No hay neutrales en esto. Digo de nuevo, en términos humanos, de negocio, de vida social, podemos ser neutrales. Pero en términos de Dios no. Y por eso el mensaje que al final queremos presentar es: ¿de qué lado estás tú? Dios siempre ha tenido enemigos, los que no le reconocen como Dios. Y aún los enemigos le temen. Dice aquí que el arca de Jehová había caído en manos de los filisteos. Vamos a ir allí al primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 10 y 11. Capítulo 4, versículos 10 y 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. El arca de Dios fue tomada por el enemigo por causa de la infidelidad de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Dios les había dado mandatos de santidad, de fidelidad, pero ellos desobedecieron, hermanos. También ellos cayeron en toda clase de pecados, especialmente en idolatría. Como hoy abunda la idolatría alrededor nuestro. En todos los tiempos ha habido idolatría. El pueblo de Israel también la vivió. Y en medio de ese pecado de idolatría, Dios levantó a los enemigos filisteos para juzgar a su pueblo Israel. Ahora bien, quiero explicar qué cosa es el arca de Jehová. En Éxodo capítulo 8, no vaya ahí, solo le comento. En el capítulo 8, a partir del versículo 10 del Éxodo, Dios mandó a Israel. El pueblo estaba de camino en el desierto hacia la tierra prometida. Habían salido de la esclavitud de Egipto, una larga historia. Iban de camino por el desierto y Dios mandó que hiciesen un cofre
que también se llamó el Arca del Pacto. Era un cofre para guardar las cosas que tenían que quedar en memoria de las generaciones futuras. Claro, si hubiera sido hoy, el Señor quizá nos hubiera dicho: escriban un libro que quede en el disco duro de la computadora para las futuras generaciones y que no se les olvide. Ay, qué fácil ahora, ¿no? Usted guarda cuánta información en una computadora o en un USB, o todo lo que los jóvenes son mucho más expertos. Cuánta historia, cuántas bibliotecas se guardan en una cosita así. Bueno, no había eso antes, ni había cómo escribir con lapicero ni papel. El papel no existía, ¿comprende? Y era muy difícil trasladar mientras iban en el desierto todos los rollos de la ley y todo. No, difícil. Entonces el Señor, en vez de escribe y guárdalo en la biblioteca ambulante, no había eso. Mira, ármate un cofre y allí vas a guardar las cosas más importantes que han ocurrido, lo que representa cada cosa que han vivido. ¿Qué cosa? Estaba allí en ese cofre las 2 tablas del testimonio, así lo dice la Escritura en Éxodo, pero es los 10 mandamientos. Y eso estaba allí en el cofre. También cumplía una función importante en la ceremonia del día de expiación, el cofre. Primero se guardaban solo los 10 mandamientos, después se guardaron otras cosas. Y eso servía para el acto del día de expiación, es decir, para el perdón de los pecados. Es una larga historia, solo estoy diciendo lo más esencial. Mucho tiempo después, cuando ocurrieron más cosas, se guardaron allí, en esa jarra, en ese cofre, una jarra de oro que guardaba maná, que era el maná. Cuando dejaron de comer maná, ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida. 40 años después, ya dejaron de comer maná. Entonces la generación siguiente no iba a saber que era maná, por muchos que se lo contaran. Entonces guardaron maná en un cofre de oro y lo pusieron en ese, guardaron maná en una jarra de oro, y la jarra estaba puesta en el cofre que se llamaba el Arca de Jehová o el Arca de Dios. Esa historia aparece también reflejada en Hebreos capítulo 9, en Éxodo 16 o en Número 17. Usted puede leerla con mayor detenimiento. ¿Y sabe la tercera cosa que estaba allí en el cofre, en el Arca de Dios? La vara de Aarón. Cuánta importancia en toda la historia, la vara de Aarón. En el cofre habían esas 3 cosas: los 10 mandamientos, un poco de maná y la vara de Aarón. Y este cofre lo movían por todas partes. Era, óigame, el símbolo más importante del pueblo de Israel, aún en sus batallas. La movían para recordar que Dios estaba con ellos. ¿Y cómo se transportaba? Oiga bien una cosa, nadie podía tocarla con sus manos. Los levitas, la tribu de Leví, era la tribu a la que Dios había apartado de todas las otras tribus. ¿Cuántas tribus eran, hermanos? 12 tribus. Y una de ellas son los hijos de Leví, porque las tribus son los hijos de cada uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Cuánta historia estamos diciendo? Simeón, y son 12 hijos. Judá. Entonces, de las 12 tribus, Dios apartó a la de Leví para encargarse únicamente de todo el servicio religioso: el templo, el altar, el cofre. Nadie podía tocar el cofre. Si lo tocaba con sus manos se moría. Y otros murieron. Sí, muy bien. ¿Cómo se transportaba entonces si iban en el desierto? Los levitas estaban encargados de llevarlo colocando varas de acacia, porque no podía ser cualquier cosa. Oiga, Dios es celoso con lo que manda. Si Dios decía que era de acacia, no podía ponerle cedro o ceibo. No, es acacia. Cualquiera persona que cambiaba una cosa que Dios había dicho, se moría, como en efecto unos murieron. Y entonces, varas de acacia sobre sus hombros. Algunos por casualidad han visto cómo hoy se trasladan a los santos patronos de los católicos. Pues no es así.
con varas, no podían tocar el cofre. Todo lo que hoy se hace es como un simulacro de lo que dice la Biblia, no hay nada nuevo. Entonces, el arca era trasladada así, en esas varas, para que nadie la tocara. Eso está narrado en Éxodo 25. Ya en el templo en el templo o en el ¿cómo se llama? El altar que se ocupaba para la adoración, y ahí estaba el lugar del sacrificio, había un lugar santo, un lugar santísimo, el tabernáculo, que después llegó a ser el gran templo de Jerusalén. Había un lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo nadie podía entrar, también solo un sumo sacerdote una vez al año. Una larga historia. Y la cortina que separaba ese lugar santísimo de todo lo demás era la cortina que se usaba para tapar el arca mientras se trasladaba. Oiga, estoy narrando cosas que nos permiten ver qué sagrado era eso. Nadie podía tocarlo. Qué importancia tan grande tenía el arca de Dios. Bueno, pues esta es el arca de Dios que cayó en manos enemigas. El pueblo de Israel había perdido tanto su dignidad delante de Dios, había pecado tanto delante de Dios, que Dios hasta permitió que el enemigo ocupara el arca. Ahora veamos lo que Dios hizo con los enemigos. Queremos observar, hermanos, que toda forma de pecado de parte de los hijos de Dios tiene enormes consecuencias. Yo quiero que usted vaya pensando que aunque aquello era el pueblo de Israel hace miles de años en un desierto y todas esas cosas, hermano, hermana, nosotros somos hoy los hijos de Dios, la iglesia. Amén. Óigame, si el pueblo de Israel, antes que el Señor Jesucristo viniera a manifestarse en este mundo, sufrió tremendas consecuencias por su pecado delante de Dios, nosotros también, por causa de nuestra infidelidad delante de Dios, por causa de que de alguna manera todavía manifestamos idolatría delante de Dios o cualquier forma de pecado. Toda forma de pecado, ayer, hoy, mañana, siempre tiene y tendrá consecuencias muy graves. El pueblo de Israel sufrió tremendas consecuencias. Primero, la derrota. Fueron derrotados. Y un mensajero trajo la noticia al sacerdote Elí. El sacerdote Elí era el encargado de todo el oficio del templo. Allá el pueblo, el ejército de Israel estaba peleando contra los filisteos, fueron vencidos y viene un mensajero a darle esta terrible noticia al sacerdote Elí. Capítulo 4, versículo 17 del primer libro de Samuel. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿No le parece tantas malas noticias en un solo mensaje? Sí. Primero, fuimos derrotados. Segundo, tus dos hijos también. Bueno, segundo, hubo gran mortandad en medio de la derrota. Tercero, tus dos hijos. Óigame, los sacerdotes, no podía ser sacerdote cualquiera, solo los levitas, y entre los levitas, no todos los levitas. Entonces, Elí sabía que sus dos hijos eran los sacerdotes que seguían después de él. Ya era un hombre muy anciano, y después de él estaban los hijos, pero también murieron en la batalla. ¿Comprende? Entonces, primero fuimos derrotados. Segundo, hubo gran mortandad. Tercero, entre los muchos muertos están tus dos hijos. Y cuarto, lo peor, nos arrebataron el arca. Oiga, qué dolor tan tremendo. Tanto que también Elí cayó muerto. Elí también cayó muerto. Capítulo 4, verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió.
porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Además de sacerdote, era juez. Murió, hermanos. Fue tanta la mala noticia que él no pudo soportar. Claro, en medio de todo, las dos peores. Tus dos hijos murieron y se nos llevaron el arca. Qué terrible, hermanos. Para cualquiera que diga, bueno, yo no soy fiel a Dios, yo no creo en eso, se quemó el templo. ¿Qué? Pero que nos lo digan a nosotros, hermanos, no le dolería. Un templo que se puede reconstruir, pero el arca de Dios, no hay segunda arca, no hay segunda vara de Aarón, no hay segundo montón de maná, porque ya no caía del cielo. ¿Comprende? Y las tablas de la ley, Dios no va a escribir de nuevo con su propio dedo las tablas que ya fueron escritas. Se acabó el arca. Ay, qué terrible noticia. Y yo creo que Elí sintió en su corazón, Señor, sabemos que esto ocurrió porque no fuimos capaces de guardar el arca, tu arca. No se llamaba el arca de Israel, hermanos. Se llamaba el arca de Dios. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos la escritura para predicarla y la descuidamos. No se llama la palabra de la iglesia, se llama la palabra de Dios. Y la descuidamos cuando no la vivimos y más cuando no la predicamos. ¿Comprende? Que de repente decimos, bueno, es historia larga, hace muchos años, ¿qué tiene que ver con nosotros? Sí, hermanos, sabe, tiene que ver mucho, porque el mismo Dios de Israel es el mismo Dios nuestro hoy. El mismo celo de Dios con nuestra vida. Y así el enemigo tomó el arca de Dios. Y claro, para ellos, mire bien, el enemigo no sabe lo que tiene en su mano. No sabe valorar lo que significa el arca de Jehová. Y entonces para ellos eso es un gran trofeo. Y quizá la querían poner en medio de la plaza central de la ciudad más importante de ellos, los filisteos, y hacer una fiesta y tenerlo allí. Miren, vencimos a un pueblo importante, los israelitas. Pero sabe que Dios se encargó ahora de traer juicio contra el enemigo y no los dejó en paz. Mire bien cuánto pasó. Vamos a hacer un recorrido. El arca de Dios, de ciudad en ciudad, la venganza de Dios contra los filisteos. La llevaron a Asdod. Asdod era una de las ciudades más importantes de los filisteos. Y allí tenían un centro de adoración del dios Dagón. Todas aquellas naciones antiguas eran politeístas, tenían muchos dioses. Y el dios más importante que ellos adoraban era Dagón, allí en Asdod. Asdod es la ciudad. El dios Dagón fue humillado ante Jehová. Bueno, claro, humillado el pueblo, porque pues ellos sabían, el pueblo de Israel sabía que los filisteos adoraban a dioses que no son dioses. Entonces aquí Dios se encargó de humillar la idea que ellos tenían de un dios llamado Dagón. En el capítulo 5, versos 3 y 4 nos narra esto la escritura. Y dice: y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, Dagón es la imagen de su dios, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Oiga, ¿sabemos lo que está pasando aquí? Tomaron el arca y lo llevaron a un lugar como una bodega, como una oficina abandonada. Aquí la vamos a poner y mañana seguimos de fiesta, celebrando este gran trofeo, el arca. Pero frente al arca estaba una imagen de Dagón, el rey. Ahí la guardaron. Se fueron a dormir. Y al día siguiente abrieron ahí, tal vez para sacar el arca de Jehová y seguirse burlando delante de la fiesta y todo. Miraron al dios Dagón, la imagen, postrada la imagen frente al arca. Por supuesto que viene la pregunta: ¿y esto quién lo hizo? ¿Alguien entró que no nos dimos cuenta? Bueno, probablemente algún accidente que no nos dimos cuenta.
hicieron su día de fiesta con el arca, paseándola por todos lados, la volvieron a poner en su lugar y siempre la figura de Dagón enfrente. Cuando se levantaron al día siguiente y querían sacar de nuevo el arca para que la fiesta continuara, óigame qué dice aquí: la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Y habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente, alguien lo hizo pedacitos. ¿Quién entró de noche y no nos dimos cuenta? Hermanos, nadie entró, Dios estaba allí. ¿Qué cuesta que el enemigo entienda que es Dios? ¿Recuerda por casualidad qué fue lo que dijeron los romanos cuando el Señor Jesucristo resucitó? Digamos que fueron los discípulos que vinieron de noche y se lo robaron, porque no hallaban qué decir. ¿Dónde está el cuerpo? Bueno, inventemos algo, digamos que los discípulos vinieron y se lo robaron. Hermanos, el enemigo de Dios es difícil que entienda que Dios es Dios. Inventan cualquier cosa. La gente se llenó de tumores. Mire bien el verso 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, los de la ciudad, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. No solamente Dios se burló de su diosecito, cortando por pedazos su imagen, sino que llenó de tumores en el cuerpo de la gente. Dios puede hacer eso. Dios, solo Dios lo hace. Y alguno que tenga duda, por favor, que puede ir a Éxodo a ver lo que le pasó al pueblo de Egipto cuando el faraón no quiso dejar salir a su pueblo. ¿Recuerda? Todas las plagas que sufrieron porque Dios es celoso con lo suyo. Amén, hermanos. Y Dios puso tumores en el cuerpo de cada persona allí en Asdod. Entonces los filisteos dijeron: algo malo está pasando aquí. Uy, los de Asdod. Dijeron los de Asdod: saquemos esto de aquí y llevémosla a otra ciudad. Entre los filisteos mismos. Filisteos era la tribu y todas estas que hemos mencionado son ciudades. Dijeron los de Asdod: llevémoslo a otro lado. ¿A dónde lo llevaron? Lo llevaron a Gat, otra de sus ciudades. Los de Asdod se libraron del arca y dijeron a los de Gat, siempre entre los filisteos: allá les va eso, no queremos problemas. Dios también quebrantó a los de Gat. Versos 8 y 9. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. ¿Quién puede parar eso, hermanos? Nadie puede parar la santa ira de Dios. Y los filisteos estaban experimentando esa gran verdad. Primero los de Asdod, ahora los de Gat. ¿Qué hacemos? Ahora nosotros también estamos llenos de tumores. Entonces se sacudieron del arca y la llevaron a una tercera ciudad. La llevaron a Ecrón. Los ecronitas no la quisieron recibir. Verso 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Ay, hermanos y hermanas, mire cuántas cosas hemos visto aquí. Dios juzgó al pueblo de Israel, a su pueblo, por ser un pueblo indigno. Dios los había escogido como su pueblo santo, pero ellos se rebelaron delante de Dios. Entonces Dios hizo caer el juicio contra su pueblo Israel, trayendo a los filisteos para castigarlos por su pecado. Y los filisteos no eran de Dios, eran enemigos de Dios. Y entonces Dios empieza a quebrantar sus corazones también. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Que el hombre aprenda a humillarse delante de Él. Hermano,
hermana, nosotros le tenemos miedo a la palabra humillación. Uy, yo no me humillo. Mire, usted tiene problema con aquel, vaya y le pide perdón. Yo no voy a humillarme. Ay, cuánta soberbia, hermano. Aprendamos a humillarnos, que no es delante de aquel, es delante de Dios. La única manera de ser exaltados delante de Dios es entre más nos humillamos delante de Él. En términos de lo que la Biblia enseña para nuestro crecimiento en santidad y pureza delante de Dios, lo que se dice en libros y escritores y pensadores es esto: el que quiere mantenerse firme delante de Dios tiene que hacerlo de rodilla delante de Dios. ¿Verdad que el mundo piensa al revés? El que se pone de rodillas es el que ya se rindió. ¡Me rindo! Delante de Dios es todo lo contrario. La única manera de mantenernos firmes delante de Dios es arrodillándonos y postrándonos delante de Él. Así el Señor nos exalta. Qué difícil es para los enemigos de Dios entender esto. Aquellos fueron humillados, y cuando los de Ecrón dijeron, vienen, nos van a traer el arca, la rechazaron. No puede ser. Los enemigos de Dios, el pueblo de Israel, de los filisteos, se vieron obligados a regresar el arca. Pensaban que era solo un simple trofeo. Óigame, las grandes naciones de la antigüedad, llámense Roma, España, los antiguos asirios, babilonios, persas, todos los grandes, incluyendo hoy las naciones modernas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estas ciudades, París, Ámsterdam también tiene, Roma, todas esas grandes ciudades, Estambul, todas esas grandes ciudades están llenas de trofeos de las ciudades que por años, miles de años, ellos han vencido. Obeliscos, piezas de oro, cosas muy importantes, trofeos. Miren, esta fue de la gran ciudad que vencimos hace tantos años. Aquí está como un trofeo que recuerda nuestra fuerza. Así que esto es lo que estamos viendo aquí. Ellos, los filisteos, querían tener el arca de Dios como gran trofeo. Miren, vencimos a Israel, que se creen los favoritos de Dios. Eso era. Pero Dios los humilló, como ya hemos visto en Asdod, en Ecrón y en Gat. Y los de Ecrón dijeron, no, por favor, llévensela. Y se vieron obligados a regresarlo. Fueron conscientes de haber ofendido a Dios. Capítulo 6, versos 1 al 3, para que sigamos la historia. Dice la palabra: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses, cruzándola de ciudad en ciudad. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver y enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía. Observe bien cada detallito, por favor, es muy importante. No la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Óigame, estos hombres eran sabios. Querían, lo que ellos en el fondo están diciendo: reconozcamos que fallamos, que el Dios de Israel es el Dios de verdad. Entonces, no la llevemos vacía, enviémoslas, el arca, llena de alguna muestra de nuestra verdadera humillación. Hermanos y hermanas, el pueblo de Israel había perdido una batalla, una guerra, pero una guerra contra los filisteos, pero estos perdieron una guerra contra Dios, porque nadie puede contra Dios. Y ellos fueron más humillados que el pueblo de Israel, porque tuvieron que regresar el arca. Sus adivinos en la antigüedad eran reconocidos, tenían mucha fama, porque parece ser que muchos de ellos no eran adivinos, eran sabios.
aparecen como adivinos, pero muchas de las cosas que decían lo hacían con sabiduría. Y aquí hay una muestra: mostraron verdadero sentido de humillación al decir a los líderes del pueblo de los filisteos: regresemos a esa arca, pero regresémosla con muestra de verdadera humillación. Para la gente era una imperiosa necesidad deshacerse del arca de Jehová. Para todos los filisteos, nos está haciendo mucho daño. Vamos a perder mucha gente por enfermedad, por los tumores, por causa de tener entre nosotros el arca del pueblo de Israel. Estos hombres, estos adivinos, eran conscientes de la gravedad de haber robado el arca de Dios. Por eso ordenan una expiación. La palabra expiación, hermanos y hermanas, es del origen hebreo, Hashem. Y la palabra expiación se usa en la Biblia para señalar todo pago por un daño o agravio. Es hacer una ofrenda reconociendo una culpa. Mira, aquí nosotros hacemos ofrendas, ¿no? Puede ser dinero, puede ser usted ofrenda algún bien a los pobres. Ofrendas a Dios, ofrenda su tiempo en un ayuno y oración, son formas de ofrenda. Pero aquí la expiación es diferente. Es toda ofrenda que se hace reconociendo una culpa. No un pago, sino como una señal clara de su verdadero arrepentimiento delante de Dios. Y estos filisteos reconocieron que habían ofendido a Dios. Fueron conscientes de que era necesario retribuir por la ofensa que habían hecho a Dios. Mire bien lo que dice el capítulo 6, versos 4 y 5. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis la gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, los filisteos tenían, según la historia, la costumbre de que cuando perdían una guerra tenían que ofrecer algo al vencedor. Lo hacían con alguna simbología de lo que habían sufrido, como en este caso. Se habían sufrido tumores que Dios les había dado, y también una plaga de ratones. Aquí ratones no es otra cosa sino los mismos ratoncitos que nos salen en la casa, Ay, qué feo esos ratones. Bueno, pues Dios había sembrado una plaga de ratones en medio de los filisteos. Y entonces ellos, para mostrar arrepentimiento por esa ofensa delante de Dios, ellos hicieron figuras de ratones y de los tumores para mostrar al pueblo de Israel, al Dios de Israel, su arrepentimiento o su humillación. Y así ellos los adivinos estos aconsejaron a los líderes, a los 5 príncipes del pueblo de los filisteos. Hermanos y hermanas, no solo la devolvieron el arca, sino que lo hicieron de un modo que mostraron verdadero temor de Dios. La Biblia nos muestra de qué modo ellos regresaron el arca. Capítulo 6, verso 7. Haced pues ahora un carro nuevo. Cada detalle es importante, insisto eso, hermanos. Carro nuevo, no el mismo carro con que la trajeron, carro nuevo. Y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros por detrás de ellas a casa. Bueno, hermanos, si leemos esto así, bueno, qué simple, ¿no? 2 vacas, nuevas madres y los becerros ahí detrás. ¿Qué tiene que ver todo esto? Es importante por lo que significa. Y además un carro nuevo. Miren, la carreta con que trajeron del pueblo de Israel hacia acá, hacia las ciudades, la carreta en la que lo trajeron, el arca, no, esa no, nueva. Ay, hermanos, cuánta lección hay aquí.
¿Sabe lo que ellos querían significar? Que es lo mismo que debe significar para nosotros hoy nuestra vida. Dios no quiere nada de lo viejo. Merece de nosotros una vida nueva. Bueno, ciertamente cuando venimos a Cristo, hermanos, no vamos a cambiar nuestro cuerpo, ¿no? No se trata de hacer nuevo nuestro cuerpo, nueva nuestra vida. Yo recuerdo, ya se nos fue de nosotros al Señor una ancianita hace muchos años. Aceptó al Señor como a los 70 años. Murió a los 90 y algo. Así que tuvo un buen rato todavía entre nosotros. Pero cuando ya como a los 70 años reconoció a Cristo, ella había sido pero tremendamente idólatra. Como muchos que está de moda hoy. Precisamente por eso estamos hablando de idolatría. Porque idólatras no solamente son aquellos. ¿Cuántas formas de idolatría hay entre nosotros también? Y no estoy hablando de otras formas que sí las hay. El domingo pasado estuvimos hablando de otras formas de idolatría entre nosotros. Pero hay quienes todavía no han renunciado. Están aquí entre nosotros, idolatrándolo de afuera todavía. Tenemos que marcar esto. Lo hablamos mucho el domingo pasado, pero el Señor pone en mi corazón volverlo a decir, hermanos. Ay, pastores, que yo me crié entre los hípicos, aunque sea el santo que sea, yo voy a ir porque no lo voy a dejar. ¿Y de qué modo Dios te ha hecho nuevo? Es que yo me crié entre eso, hermano, no lo puedo romper. No, tú no puedes romperlo, tienes razón. Tú no puedes, deja que Dios lo haga. Humíllate delante de Dios. Ay, pastor, yo no puedo dejarla purísima el 7 de diciembre. Tú no puedes. Qué bueno que lo reconoces. Humíllate delante de Dios y deja que Él lo haga. Qué difícil es decir amén a esto, ¿verdad? Sí, es difícil, hermano, sí. Pastor, usted no sabe cómo yo lucho con mi borrachera. Yo no puedo. Tienes razón, tú no puedes. Qué bueno que lo reconoces. Humíllate delante de Dios, como los filisteos lo hicieron en aquel tiempo, y Él te sacará adelante. Solo Dios puede hacerlo, tú no puedes. De eso se trata, hermanos, la palabra. Dios no quiere nada de lo viejo, Dios quiere lo nuevo. Pero vuelvo a la historia de esta hermana, 70 años, idólatra. Le predicamos la palabra, aceptó al Señor, estuvo aquí, cayó enferma, la fuimos a visitar. Y ella me dice, ¿sabe qué? Estaba llorando. Hermana, ¿qué le atormenta? Una cosa solamente. Ahora estoy contenta de estar en Cristo. No importa si me muero, voy al cielo. Estoy segura de eso. Lo que me da tristeza, pastor, es que tú no sabes durante 70 años cuánta gente me habló de Cristo y yo cerré mi corazón. Y vine a darle, lo dijo así pues, pero hay que decirlo, vine a darle el cacaste a Cristo. Quería decir, vine a darle mi vida cuando ya no tengo mucho que hacer. Hermana, dele gloria a Dios, porque le dio la oportunidad. Eso le dijimos. Pero hermanos, es cierto, cuando decimos, no podemos cambiar nuestro cuerpo cuando venimos a Cristo, pero dale lo que te queda. Qué bueno que hay jóvenes aquí entre nosotros. Jovencito, no vuelvas atrás. Dale tu vida a Cristo para siempre. Gózate en Él. Solo Dios merece que le demos lo nuevo. La nueva vida, nueva mentalidad. Mentalidad espiritual, que es lo que nos hace falta. De nada sirve estar en un templo, en una iglesia todos los días, si tu mentalidad no ha cambiado. Si tus intenciones no han cambiado. Si tus vicios siguen venciendo tu vida. Humíllate delante de Dios. Él quebrantará al enemigo con su fuerza. La Biblia dice, hermanos y hermanas, que el Señor Jesús montó en un pollino en el que nadie se había montado. ¿Recuerdan lo de que se celebra como la entrada triunfal a Jerusalén? La burrita es un pollino. El Señor Jesús no entró a la ciudad de Jerusalén en un gran carruaje como lo hacían los grandes reyes. Lo hizo en un pollino. ¿Y sabe lo que es un pollino? Una burrita en la que nadie antes había montado. El Señor no dijo, tráigame el caballo más grande o el más viejito, el más fuerte, el que ya tiene experiencia de montar carruajes encima. No. Un pollino
que quiere decir una bestia en la que nadie antes había montado, una bestia nueva. Eso de lo nuevo tiene un gran significado, hermanos. Y en su muerte, cuando Cristo murió y fue sepultado, ¿sabe dónde fue sepultado? Su cuerpo fue depositado en un sepulcro nuevo. ¿Recuerdan de quién era el sepulcro? José de Arimatea. Era para él, y fue a la autoridad y le dijo: quiero que me den el cuerpo de Jesús, era su amigo, y yo quiero depositarlo en la tumba que era para mí. Nadie la ha ocupado. Una gran enseñanza, hermanos. Dios quiere lo nuevo tuyo para su gloria. Recuerdan que siempre hemos dicho esto. De repente hay grandes cantantes ahí en el mundo, dicen que se convierten al evangelio, y parece que cuando se convierten al evangelio, como que perdieron la riqueza de sus composiciones musicales y empiezan a cantar la misma música que antes cantaban para el mundo, solo que le cambiaron la letra. Óigame, y se le nubló la vista o la mente. No puede cantar canción nueva a Cristo. No, es la misma con la que gané el mundo para mi fama. Solo que ahora habla de Dios. Antes hablaba de la chica más guapa y hermosa del barrio y cuánto te amo. Ahora aquella canción romántica, solo le cambio la letra. Ahora amo a Cristo, pero con la misma música. Así un montón de ejemplos, hermano y hermana, de cómo no le estamos dando lo nuevo a Cristo. Estamos queriendo adorar al Dios de dioses, Rey de reyes, eterno, con la misma basura de antes. Evaluémonos nosotros qué es lo que le estamos dando a Dios. Los filisteos, enemigos de Dios, reconocieron lo mismo, que Dios solo quiere lo nuevo, y no usaron la misma carreta vieja. Como sacaron el arca, la montaron en una carreta nueva, un carro nuevo, hermanos y hermanas. Dios llevó a las vacas por el camino correcto, que es la segunda parte de lo que hemos leído. Mire bien los versos 10 y 12. Y aquellos hombres lo hicieron así: tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros, los animalitos hijos de las vacas. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Varias cositas aquí. Cualquiera dice, sencillo, van recto, bramando. Hay que ver por qué estaban bramando. Y segundo, los becerros no la siguieron. Mire bien, lo natural en esto es que las vacas regresaran buscando a sus becerros, pero no fueron a buscar. ¿Sabe lo que significa que fueron bramando? Un sentido de urgencia. Urgente. Las vacas no hablan, hermanos. Dios habla a través de las vacas. Fueron bramando, y en vez de retroceder buscando a sus hijos, a los becerros, fueron rectecitos como si alguien las estaba guiando. Nadie las estaba guiando. Eso no dice la Escritura. E iban bramando con un sentido de urgencia, como cuando alguien, la ambulancia está allí. Hermanos, abran paso, que es necesario, es urgente sacar esta arca de aquí. No fueron detrás buscando a sus becerros. Dios dirigió a las vacas en camino recto hacia donde tenían que ir. Solo Dios hace estas cosas. Los filisteos se desprendieron rápidamente del arca porque le quemaban la vida, el corazón, las manos. Querían desprenderse rápidamente de aquello que les había causado la ira de Dios. Ellas, las vacas, siguieron el camino hasta el territorio de los judíos. Dice la palabra, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dios las guió de modo sobrenatural. ¿No le parece una gran historia? Esta historia grande, hermanos, y maravillosas, tiene que ser también nuestra historia. Con sentido de urgencia tenemos que gritar la palabra. Hay un mundo
del cual somos parte. No porque somos cristianos estamos en las nubes. El mundo se tambalea en su perversión, en su pecado, en su violencia. Nosotros los cristianos no sufrimos de enfermedad. No, hermano, igual estamos. El mundo sufre de desempleo, nosotros también somos parte de esa situación de todo el mundo. El mundo se enferma, nosotros también nos hemos enfermado y seguimos enfermándonos. Hay disturbios, nosotros también estamos en medio. ¿Quién les dijo que nosotros, porque somos cristianos, ya vivimos en unas nubes? No, hermano, en medio de este mundo de tinieblas es donde Dios nos ha llamado y nos ha escogido para alumbrar con su palabra. Y tenemos que gritarla. Feo decir que tenemos que bramar, ¿verdad? Pero en sentido figurado, bramemos la palabra, hermanos. Humillémonos delante de Dios. Ofrezcamos nuestro corazón, que aunque como músculo está viejito, pero en el sentido de adoración a Dios es un nuevo corazón. Es una nueva vida brillando para su gloria. Nadie puede burlarse de Dios. Él es soberano y es único Dios. Lo más grande que toda persona puede hacer es reconocerle y entregarse a Él. Cristo, el Hijo de Dios, es el único camino para acercarnos a Él. Ampárate en Dios, porque Él defiende a los suyos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Qué grande y poderosa la manifestación de tu gracia, de tu majestad en esta escritura. Gracias que nos has dado el momento hermoso de recibirla. Ayúdanos a consagrar nuestra vida para hacer lo mejor que tú quieres de nosotros. Sigan orando, hermanos y hermanas. Es probable que entre nosotros haya alguna persona que ha oído de Dios, que se le ha hablado de Dios, pero que no se ha humillado delante de Dios correctamente. Yo quiero dar la oportunidad. ¿Hay alguna persona que dice con su mano en alto: pastor, ore por mí, me quiero humillar completamente delante de Dios y quiero pedir a Dios que inscriba mi nombre en el libro eterno de la salvación? ¿Puede alguien levantar su mano? Pastor, ore por mí esta mañana. ¿Alguna persona que nos visita? Ore por mí, pastor, yo quiero entregarme para siempre a Dios. O alguna persona de la iglesia que quiera consagrarse al Señor. Pastor, yo soy de la iglesia o de otra iglesia, o creo que soy cristiano desde hace mucho, pero mi vida no está bien delante de Dios. Quiero humillarme delante de Dios, quiero que me use, quiero servir para su gloria, quiero vivir como nueva criatura en Cristo, no la vieja persona llena de pecado, de maldad, de malicia, sino nueva persona en Cristo. Levanta tu mano, hermano y hermana, oremos juntos. Dios te bendiga, hermano. Cada llamado que Dios nos hace y respondemos, Dios te bendiga, hermana, es un llamado para valientes, porque es delante de Dios, no delante de nosotros. Levanta tu mano, hermano, hermana. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esto es un paso delante de Dios, no de nosotros. Por última vez, si no lo has hecho, hazlo delante de Dios. Levanta tu mano y así todos nos entregamos. Dios te bendiga, hermana. Bendito tu nombre, grande, poderoso Señor. Solo delante de ti tenemos que humillarnos para ser levantados con fuerza de tu espíritu y vencer este mundo tan atroz, tan lleno de vanidad y de pecado. Bendito tu nombre glorioso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.